saludamos con mucho gusto a Alfredo Martínez de Aguilar. Él es periodista, está ahí desde Oaxaca y pues todos los viernes nos informa y nos da su punto de vista conforme a esta situación que se está presentando allá en Oaxaca y a otros temas muy interesantes. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Alejandro, buenos días. Alejandra, buenos días. Buenos días a sus radioescuchas, a sus órdenes. Muchas gracias. Alfredo, pues adelante con el tema de este día. Más que mágico y hechicero, Oaxaca es verdaderamente increíble. Es más que kafkiano por surrealista. Las sorpresas no menudean en la nueva Antequera, la gran señora del sur, durante la reedición de la revuelta comunista que flagela al Estado desde hace 3 meses. A quien a estas alturas dude que se trata de una revuelta comunista por ignorancia, por ingenuidad, por escepticismo o por abierta complicidad, baste recordarles que a partir de 1925, a raíz del estallido de la guerra del Rif en Marruecos, culturalmente el surrealismo se politizó al producirse los primeros contactos con los comunistas que culminarían ese mismo año con la adhesión al Partido Comunista por parte de André Breton. Entre 1925 y 1930 apareció un nuevo periódico titulado El Surrealismo al Servicio de la Revolución, en cuyo primer número Luis Aragón, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Paul Eluard, Max Ernst, Yves Tanguy y Tristán Tzara, entre otros intelectuales europeos, se declararon partidarios de los comunistas. Cápsula cultural aparte que prueba la vinculación de muchos intelectuales con los actuales comunistas. Si alguna sospecha teníamos sobre el abandono de la Federación ante la embestida subversiva de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, quedó plenamente confirmada con el retiro de los elementos de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional. Una de las demandas centrales del movimiento democrático de los trabajadores de la educación era exigir la salida inmediata de las fuerzas policíacas federales de Oaxaca. Ya lo consiguieron. A más de 3 meses de paro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en su rechazo a la reforma educativa, ha radicalizado los bloqueos de calles y carreteras, marchas y protestas. Ello ha ocurrido a pesar de todas las concesiones otorgadas por el gobierno federal, como el diálogo con la Secretaría de Gobernación, durante el cual el gobierno federal ha cedido a todo, ha entregado prácticamente el gobierno a la CENTE. La CENTE ha sostenido 10 mesas de diálogo con diversos funcionarios de la Secretaría de Gobernación, incluido su propio titular, además que han sido liberados 8 de 9 líderes disidentes presos. Violando abiertamente las leyes derivadas de la reforma educativa, la propia Secretaría de Educación Pública regularizó 12,000 plazas que no tenían nombramiento en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Tampoco se ha despedido a profesores con más de 3 faltas en un mes e incluso se les devolvieron descuentos a los faltistas. Con ello se ha dado un golpe mortal a la reforma educativa. Sin embargo, las secciones 7, 14, 18 y 22 de la coordinadora en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca han intensificado los bloqueos a carreteras, vías de tren y centros comerciales. Los atentados a las vías generales de comunicación estratégicas, particularmente carreteras federales y vías del tren, son actos de terrorismo, actos de sabotaje que se realizan impunemente. Siguen tomando casetas de peaje en autopistas y edificios de dependencias oficiales, secuestran, incendian y destruyen unidades del transporte público y roban mercancía
o retienen unidades de autotransporte con el pretexto de que son de empresas transnacionales. Las 10 mesas realizadas en Gobernación iniciadas desde el 22 de junio han tenido más de 40 horas de diálogo de sordos, en las que sin embargo la gente no ha cedido en nada para resolver el conflicto. Por el contrario, a partir de la semana pasada radicalizaron sus protestas y el bloqueo en 37 ejes carreteros de Oaxaca se mantiene. De esta manera queda confirmado que al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto definitivamente no le importa Oaxaca, no le importa Chiapas, no le importa Guerrero, no le importa Michoacán. Para la Federación, desde los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, que se joda Oaxaca. Es más, ante el retiro de los elementos de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional de Oaxaca, no queda a los oaxaqueños más que encomendarnos al cielo y pedirle a Dios que nos coja confesados, porque está visto que Oaxaca se seguirá jodiendo, Alejandro y Alejandra. Oye, Alfredo, ¿a qué atribuyes esta actitud de parte de las autoridades? Porque primero, según ellos, estaban muy duros, no iban a permitir nada, no iban a dar un paso atrás, decían la reforma no se toca, se van a descontar los sueldos, se va a despedir a quien se tenga que despedir, y ahora salen con todo lo contrario. El problema de fondo es la perversidad de los gobernantes y políticos mexicanos de todos los partidos, Alejandro y Alejandra. Los tiempos de ellos no son los tiempos del pueblo, no son los tiempos de los ciudadanos, de tal manera que ellos administran los conflictos para empatarlos con sus tiempos políticos. ¿Qué están buscando? Que la gente no vaya a iniciar el ciclo escolar el próximo lunes 22, que continúe con sus actos de sabotaje y terrorismo para que rompa la liga y de esa manera se justifique la intervención de las fuerzas federales y posiblemente de las Fuerzas Armadas, porque realmente se trata de una revuelta con la participación de grupos armados de la guerrilla, de diversos grupos armados, el EPR, el ERPI, las FARC-LP, un sinnúmero de grupos que han estado latentes y que han empezado a sacar la cabeza. Por otro lado, esos tiempos políticos del gobierno federal están empatados con las elecciones en 2017 en Coahuila, en el norte del país, y en el Estado de México. Y obviamente con la elección presidencial del 2018, que desde ahora podemos adelantar que se dará definitivamente entre el PRI y Morena. De ahí que el PRI empiece a buscar alianzas con el PAN para poder enfrentar a Manuel Andrés López Obrador. Ese es el gran problema, independientemente también, Alejandro, de que en México los problemas no se solucionan porque se acaba el negocio. Son miles de millones de pesos desde hace 36 años que se han desviado del presupuesto educativo y que han beneficiado a funcionarios federales, dirigentes nacionales del CENTE, de la CENTE, dirigentes estatales, gobernadores, empresarios. El problema de fondo es la maldita corrupción en este país, Alejandro. Alfredo, ¿y cómo crees que esto se pueda mejorar? Porque en las próximas elecciones seguramente el gobierno federal querrá tener todo bajo control, ¿no? Para poder beneficiarse. Un gran problema que enfrenta el pueblo de México precisamente es no educarlo, no fortalecer la educación de calidad con valores y principios universales para que pueda ser fácilmente manipulable. Un pueblo pobre, un pueblo ignorante, un pueblo hambriento es fácilmente manipulable
no solo en su voto, en la compra de su voto, a través de una despensa, a través de una torta, un refresco, de materiales de construcción, de apoyos asistenciales, sino que sobre todo se le utiliza políticamente para enfrentar a los adversarios o enemigos. Así lo está haciendo Manuel Andrés López Obrador a través de Morena, apoyándose en la CENTE, particularmente en la sección 22 de Oaxaca, que es la sección más grande que fortalece a la CENTE a nivel nacional. Hablamos de 84,000, no maestros, sino trabajadores de la educación en general. Y ya comentábamos en ocasiones anteriores que se habla de 10,000 aviadores que no han sido cesados. Se habla de mucho más muertos que siguen cobrando en nóminas fantasmas. Este es el problema de fondo, insisto, la corrupción como gran negocio nacional. Oye, Alfredo, lo lamentable es que ya incluso en Chiapas, el dirigente de la sección 7 de allá de Chiapas, José Luis Pavel, él está diciendo que la única salida que tiene ya el gobierno federal es el derramamiento de sangre. O sea, sí, ellos están previendo que se pudiera presentar ya una reacción, lo que tú nos estabas comentando, en el sentido de que pues el gobierno federal está estirando la liga para que cuando se reviente pues tengan el pretexto de haber intervenido. No perdamos de vista, Alejandro, que los gobernantes y políticos son todo, empezando por corruptos, pero no son estúpidos. Y a diferencia del ciudadano de a pie, del ciudadano normal, ellos planean estratégicamente sus acciones a corto, mediano y largo plazo, en función de los tiempos político-electorales. De tal manera, pues, que no le falta razón a este dirigente, pero tampoco le falta razón al gobierno, porque se trata de una revuelta comunista. Periódicamente a lo largo de la historia, los comunistas apoyados por el extranjero, en este caso por Venezuela, Bolivia, Ecuador, los países en los que gobiernan regímenes de izquierda, buscan tomar por asalto el poder en México. El último gran movimiento ocurrió en 1965, en el asalto al cuartel Madera, precisamente allá en Chihuahua, con el profesor Gamiz, entre otros. Luego se vino el movimiento del 68, y cada determinado ciclo se arman estas revueltas. En el caso de nosotros en Oaxaca, tuvimos esa revuelta en 1977, desde la universidad pública, que provocó la caída del entonces gobernador Manuel Zárate Aquino. Esa revuelta comunista abiertamente se reeditó en 2006 en busca de establecer una comuna en Oaxaca. Ahí están los documentos emitidos por estas organizaciones. No se trata de mentir, no se trata de filias o fobias. Y 10 años después, esa revuelta se reedita ahora con el pretexto del rechazo a la reforma educativa. ¿Por qué? Porque los gobiernos estatales en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas particularmente, cedieron los organismos rectores de la educación pública a las secciones 7, 14, 18, 22, controladas, manipuladas por la CENTE, lo que les dio enorme poder político de movilización de miles de trabajadores y millones, miles de millones de pesos anualmente, Alejandro. Bien. Pues bueno. Desafortunado lo que está pasando allá y pues no se le ve solución, como bien dices tú. Los tiempos políticos son los que marcan y aparentemente pues así va a seguir la situación. Alfredo, pero cuidado, Alejandro y Alejandra, porque no solo se trata de Oaxaca. Sí. Ya estamos hablando de varias entidades y en Nuevo León ya ha habido los primeros brotes de agitación y de subversión, y en Chihuahua también intentaron quemar las puertas del Palacio de Gobierno.
Ahí están los hechos que no me desmienten, Alejandro y Alejandra. Alfredo, precisamente esa pregunta iba. ¿Tú consideras la posibilidad de que estos movimientos llegaran a extenderse y pudieran realmente cambiar o hacer un cambio al gobierno? Difícilmente, porque la salvaguarda de este país, la paz social, será defendida a sangre y fuego por las Fuerzas Armadas. Pero sí habrá estallidos y sí se intentará incendiar el país. Eso es lo grave y eso es lo preocupante. Por eso tenemos que no solo aplaudir, sino apoyar a los empresarios, a los comerciantes, a los propietarios de diversos negocios que se están apoyando en la ley a través de la interposición de juicios de amparo para exigir al gobierno federal, con la presión legal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deje de ser omiso y que cumpla su obligación de respetar y hacer respetar la ley para preservar el Estado de Derecho y las leyes que de este emanan. Así es, Alfredo, pues te agradecemos tu colaboración de este día. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Alejandra. Gracias sobre todo a sus radioescuchas. Un abrazo fraterno desde Oaxaca y que tengan buen fin de semana. Igualmente, muy buenos días. Bueno, Alfredo Martínez de Aguilar, periodista, quien nos trae su punto de vista desde Oaxaca. 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos.